El famoso MTV Unplugged, desenchufado, son pequeñas series de conciertos organizados por el canal de televisión norteamericano MTV. La serie tuvo especial auge en la década de los 90 y sirvió como un vehículo para consagrar a los artistas del momento, así como también para revitalizar las carreras de los grandes intérpretes ya consagrados. Este formato, que tuvo su antecedente principal con Elvis Presley y su show televisivo de la NBC de 1968, que es considerado como el primer unplugged de la historia, y que fuera popularizado como actualmente se le conoce a partir de 1989, ha causado mucha atracción al público, ya que en cada concierto se muestran distintos tipos de instrumentos nuevos que ayudan a obtener una muy buena resonancia y arreglos musicales muy diferentes. Hoy te llevaremos por parte de la historia de este gran proyecto, cómo nació, de dónde surge la idea y cuál es considerado el mejor unplug de la historia. Bienvenido, de escucha a escucha. Time, weather, and El término unplugged o desenchufado. El término se ha referido a la música que se interpreta con instrumentos acústicos que se pueden tocar sin electricidad, por ejemplo, una guitarra acústica, contrabajo o piano tradicional, aunque está permitido el uso de micrófonos externos. Pese a la etimología del término en inglés, existen excepciones en cuanto a la desconectividad de los instrumentos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el bajo se amplifica con cable plug, como fue en los casos de algunos de los shows de Nirvana, o también de manera inalámbrica, como en el recital de Café Tacuba. Y a veces se usa un órgano Hammond. En los últimos años se han incluido secciones de cuerdas, como violín y cello, y vientos, que son metales. ¿Cuál se considera el primer unplug de la historia? Bueno, en 1968, Elvis Presley realizó un programa especial para Navidad conocido popularmente como 68 Comeback Special, que marcó su regreso a la escena musical tras varios años de dedicarse a la actuación en Hollywood. El productor Steve Binder y el propio Elvis obviaron varias estipulaciones en el contrato. Por ejemplo, en la que no hubiese público presente. Binder había sido contratado por Parker, el manager de Elvis, el cual pretendía realizar un especial de Navidad en el que Elvis cantase villancicos. Binder no estuvo de acuerdo sin antes hablarlo con Elvis, quien se involucró en el proyecto activamente. Binder quiso mostrar a un Elvis volviendo a sus raíces al blues, al gospel, a las sesiones con músicos improvisadas que Elvis había tenido en sus comienzos. Durante el programa hubo un segmento informal donde Elvis tocó frente a una pequeña audiencia, sentado junto a algunos de sus antiguos músicos, como el guitarrista Scotty Moore, DJ Fontana, Charlie Hodge y Alan E. Fortas. Este segmento es considerado el primer unplug de la historia. La idea de esa improvisación surgió debido a que en el tiempo en que Elvis se encontró rodando el show de la NBC, él prácticamente se había mudado a vivir dentro de uno de los camerinos del estudio. Cuando terminaban los primeros ensayos y la mayoría del personal se retiraba, Elvis y algunos de sus amigos solían ir al camerino donde se alojaba Elvis e improvisaban allí una sesión de jam. Steve Binder quedó fascinado con esas sesiones informales, a las que consideró aún mejores de lo que se estaba grabando hasta el momento en el estudio. Quiso que Elvis recrease esas mismas improvisaciones dentro del show. Si bien en el show que se presentó para la televisión el 3 de diciembre de 1968 solo se incluyó algo de esa improvisación, el material fue utilizado más tarde como un homenaje a Elvis en un documental llamado One Night with You, editado en 1985. Pero realmente, ¿de dónde viene el origen de este show para la MTV? Hay quienes afirman que el formato Unplugged se originó tras la presentación de John Bon Jovi y Richie Sambora de la banda Bon Jovi en los MTV Video Music Awards de 1989, tocando Living on a Prayer y Wanted Dead or Alive, utilizando solamente guitarras electroacústicas de 6 y 12 cuerdas respectivamente. Sin embargo, la cadena nunca corroboró tal información. El programa MTV, bajo el título actualmente conocido como Unplugged, fue creado por los productores Robert Small y Jim Burns. El compositor Jules Shear fue el anfitrión de los primeros 13 episodios. Después de los primeros 13 episodios se eliminó la figura del anfitrión. El programa fue producido por Viacom y fue dirigido por mayor frecuencia por Milton Leitch y Beth McCarthy. Aunque el episodio piloto de la serie se grabó el 16 de mayo de 1989 y tomó como invitado especial al grupo XTC, realmente el primer episodio oficial de MTV Unplugged se estrenó el 26 de noviembre de ese mismo año y contó con la participación de la banda Squeeze, la cantante Sid Straw y el músico Elliot Easton. Dos grabaciones fueron claves para el impulso de esta serie: el disco Unplugged de Official Bootleg de Paul McCartney de 1991 y el Unplugged de Eric Clapton, editado al año siguiente.
El éxito del primero afianzó la permanencia de la serie. La segunda grabación fue la más vendida en la larga carrera de Clapton y lo hizo acreedor a 2 premios Grammy. Algunos de los momentos más relevantes de la serie fueron los siguientes. Uno de los unplugs más extraños fue el de la mítica banda The Cure, ya que en su ambientación se podía apreciar velas, cojines y un ambiente tétrico. En ese momento la banda se encontraba en la cima de su carrera. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1992 se transmitió el Unplugged de Pearl Jam, derivado del gran éxito de la banda y no obstante de contar con un solo disco de estudio, fue exitosísimo. En 1992, Mariah Carey es la primera intérprete femenina en realizar un concierto acústico en vivo en el programa especial MTV Unplugged. En ese mismo demostró que sus capacidades son excepcionales en la voz y eran reales. El MTV Unplugged de Nirvana, grabado el 18 de noviembre de 1993, fue una de las últimas apariciones televisadas de la banda, antes de la muerte del cantante y guitarrista Kurt Cobain, ocurrida en abril de 1994. El show consistió en interpretar maquetas musicales de temas propios poco conocidos en su mayoría y covers de otros intérpretes como The Baselines, Meat Puppets, David Bowie y Lead Belly. Este fue un contraste sobre los demás conciertos unplugged, considerándose hasta el día de hoy, según los críticos de la música, como el acústico más popular de la historia del programa de MTV. En agosto de 1996, el grupo Kiss se presentó en MTV Unplugged con sus integrantes originales reunidos por primera vez en más de una década. Fue tal el éxito de su actuación que decidieron iniciar una gira mundial, una de las más rentables de la década, retomando su mítico maquillaje. Para agosto de 1996, la banda británica Oasis fue invitada a participar de la serie de conciertos acústicos de la cadena. Sin embargo, el vocalista Liam Gallagher no se presentó en el escenario alegando dolor de garganta. Su hermano Noel tomó su lugar durante el concierto. Esto provocó un nuevo roce entre ambos y sugirieron rumores de separación, los cuales ellos mismos se encargaron de esclarecer. En 1996, la banda de grunge Alice in Chains eligió la serie para dar su último concierto. Aunque el vocalista Lane Staley estaba en malas condiciones por la adicción a la heroína, hizo una sorprendente actuación con el grupo. La banda finalizó el concierto con 2 canciones, Over Now y The Killer Is Me. El 26 de septiembre de 1997, el cantante Bryan Adams se presentó en el Hammerstein Ballroom de Nueva York, acompañado por el gaitero David Spillane y Michael Kamen, quien escribió las composiciones orquestales para muchas de las canciones y llevó a los estudiantes de la Juilliard School para tocar con ellos. En 2014, la cantante norteamericana Miley Cyrus realizó un dueto calificado como legendario con Madonna. Ambas cantantes iban vestidas de vaqueras e interpretaron un mashup de sus éxitos, We Can't Stop y Don't Tell Me. A pesar de esto, el show fue considerado por algunos medios como el peor unplugged de la historia. Hay un capítulo especial para el rock en español, cuando llegaron las sesiones de MTV Unplugged en español, que estrenó su señal propia para América Latina el 1 de octubre de 1993 desde sus estudios en Miami, Florida. A partir de ese momento, los artistas hispanos más importantes del momento tuvieron MTV Latino, llamado así para entonces, una gran oportunidad para dar a conocer sus éxitos, sus nuevos proyectos musicales, y el programa Unplugged fue la excusa perfecta para esto. Así debutó el 5 de mayo de 1994 Los Fabulosos Cadillacs, que fue la primera banda de habla hispana en realizar un MTV Unplugged en los estudios MTV de Miami, Florida. Para junio de 1994, los Caifanes interpretaron sus canciones, siendo el primer grupo mexicano y el segundo latinoamericano. Aún siendo el Unplugged, al igual que los Fabulosos Cadillacs, tocaron sus canciones de forma eléctrica. Para mayo de 1995, Charly García deslumbra con su calidad musical en los estudios MTV de Miami, tocando sus inolvidables canciones. De esta sesión sale el primer CD de un MTV Unplugged de la filial latinoamericana. Para 1996, mi favorito, Soda Stereo, rompe toda barra acústica al hacer un desenchufado totalmente opuesto al tradicional, incluyendo más instrumentos eléctricos que acústicos y más efectos que en sus canciones originales. Al parecer fue un acuerdo entre Soda y MTV, poniendo como condición que debían usar instrumentos eléctricos. Solo se tocaron 4 canciones en forma unplugged. En 1999, la banda mexicana Maná presentó su MTV Unplugged, interpretando sus mejores canciones, entre ellas el cover de Se me olvidó otra vez, del cantante Juan Gabriel, además de que fue el primer MTV Unplugged de ser editado en formato DVD. En 2008, Julieta Venegas realiza el primer Unplugged grabado en México y demuestra la gran capacidad multiinstrumental femenina, ya que una buena parte de su acompañamiento lo realizaron mujeres tocando 3 o más instrumentos musicales.
Contó con las participaciones de Natalia Lafourcade, Cecilia Bastida, Mariana Baraj, entre otras. Grabado totalmente en acústico el 6 de octubre del mismo año en los estudios Churubusco de la Ciudad de México. En 2010, la banda mexicana Zoé grabó su concierto posteriormente publicado como MTV Unplugged, música de fondo, en el estudio Churubusco con las participaciones del mexicano Chetes, Sánchez Dub, Denis Loblondo de la banda Hello Seahorse, Enrique Bunbury y Adrián Dárgelos del grupo argentino Babasónicos. Interpretaron éxitos de su carrera musical como Luna, Vía Láctea y Nada, además de dos nuevos temas, Labios Rotos y Bésame Mucho. A principios del 2011, los Tigres del Norte se convierten en el primer grupo de música regional mexicana en grabar un show acústico para la cadena, bajo el título MTV 3 Presents MTV Unplugged. Los Tigres del Norte and Friends. El show fue grabado ante una audiencia en vivo en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California. El concierto tuvo como invitados a Andrés Calamaro, a Residente, el vocalista del grupo puertorriqueño Calle 13, al ex vocalista de Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, Juanes, Paulina Rubio y Diego Torres. El grupo mexicano Café Tacuba hace historia al ser el primer artista latinoamericano en grabar dos conciertos MTV Unplugged. El primero fue grabado en mayo de 1995 en Miami, que hasta hoy es de los más recordados de la cadena. Además de temas de sus dos primeros discos, realizan una gran versión de Una Mañana del cantante José José, entre varios otros momentos singulares. El disco de esta presentación en vivo no vio la luz hasta años después, 10 años, en el 2005, cuando también se editó un formato en DVD. El segundo MTV Unplugged fue grabado en la Ciudad de México en marzo del 2019, conmemorando los 30 años de existencia del grupo, siendo recordado por las versiones de sus posteriores canciones combinados con sonidos de orquesta. Para esta ocasión contaron con las participaciones de la colombiana Catalina García, líder de la banda Monsieur Periné, el estadounidense David Byrne, así como la de Gustavo Santolaya, quien también participó en el primer concierto. En octubre del 2020, la banda Fobia graba su MTV Unplugged, siendo el primero sin público debido a la pandemia de COVID-19. Los famosos Unplugged de MTV, los desconectados, los acústicos, los que muestran realmente el talento de los artistas y lo que hay detrás. Pero ¿cuál es tu favorito? ¿Uno se quedó en el tintero? Compártelo con nosotros y sé parte de Escucha Escucha.